me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al
hasta el final. En el mundo habemos millones de seres humanos. Nacemos y morimos. La pregunta que nos hacemos entonces, cuando morimos, ¿dónde vamos? La Biblia describe dos lugares. El infierno, un lugar separado de Dios eternamente por simplemente no creer en Cristo y recibirle como tu suficiente Salvador. 2. El segundo lugar que Él describe es el cielo, al lado de Dios eternamente, siendo felices en la eternidad. La pregunta que te podrías hacer ahorita en este momento, ¿y cómo hago para estar convencido de que el día que muera voy al cielo? Mira lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 10 al 13. Vino el mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron, oiga bien, a todos los que creyeron y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Solo tienes que creer en lo que Cristo hizo en la cruz, venir y derramar toda su sangre por causa de nuestros pecados, que Él bajó 3 días al infierno y que al tercer día resucitó, y que así como el poder del Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos, nos va a ocurrir a nosotros también, a los que hemos creído en su obra redentora en la cruz. Pero también tienes que recibirle, porque tienes que recibir el Espíritu Santo, porque sin Él no puedes ir a la presencia de Dios. Porque en este cuerpo lleno de pecado no podemos llegar a la presencia de Dios, pero el Espíritu Santo nos santifica para poder llegar a la misma presencia de Dios. Dice el 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, a través del Espíritu Santo. Pablo le escribe, se cree que Pablo fue el que escribió la carta a los hebreos, pero el escritor de Hebreos les escribe porque estaban dudando acerca de que si la salvación solo era por simplemente creer en Cristo. Hay un porqué de cada carta a las iglesias de aquel tiempo, a la iglesia nuestra hoy en día. Porque hoy en día hay muchos dudando. ¿Y si peco, dónde voy? ¿Y si no me porto bien, qué puedo hacer entonces? Porque soy malo y no siento que cambio. El escritor de Hebreos en el capítulo 10 les escribe a ellos, el verso 19 al 29 les dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos que tener. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Tienes que mantenerte firme en esa esperanza porque Dios cumple sus promesas. Pensemos en la manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. A veces el problema es que no hacemos buenas acciones. No nos estamos motivando a ser mejores cada día, a amar a la gente como Cristo la amó. Y eso te lleva a pensar que tu salvación está en veremos, pero no es así. Mira lo que dice el verso 25 en adelante. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. El problema es que no te reunís con los de tu misma especie para alimentar esa fe, para alimentar ese amor, y empiezas a dudar. El 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Y tú pusiste tu confianza en su obra redentora. Ya no hay más sacrificio. Solo queda, dice el 27, la terrible expectativa del juicio de Dios y fuego violento que consumirá a sus enemigos, y tú ya no eres un enemigo. ¿Eres quién? Un hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que
creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no eres un enemigo. Esa expectativa de juicio, de horrendo juicio, es para los que son enemigos de Dios y tú no lo eres ya. Pues todo el que rehúsa obedecer a la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o de 3 testigos. 29. Piensen pues, cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Cuando tú dudas de tu salvación, estás pisoteando la obra de Cristo en la cruz. Estás rechazando al Espíritu Santo y eso ya no puede ser, porque tu fe debe ser en la obra de Cristo en la cruz. Entonces concluimos que Dios, al que peca deliberadamente, lo que hace es disciplinarlo, no desecharlo. Y con esto no te estoy mandando a pecar, como dice Gálatas, Pablo a los Gálatas. Esa libertad en Cristo Jesús no la usen como ocasión para pecar, sino para amarse unos a otros. Dios te ama, no lo dudes. Y la vida eterna es por creer en la obra de Él, en la cruz. Y si tú ya le recibiste, puedes estar convencido de que el día que mueras vas a ir con Él. Y si no le has recibido, yo te invito a que lo hagas. Y haz una oración como esta. Padre, yo sé que tú viniste hace aproximadamente 2000 años a venir aquí a este mundo para venir y pagar todos nuestros pecados. Y yo lo creo. Y estoy convencido de que si muero voy a estar contigo una eternidad. Pero sé que soy malo. Transforma mi vida. Hazme un hombre de bien. Quiero amar como tú amas a todos nosotros. Señor, gracias por morir en la cruz por todos nosotros y por pagar todos nuestros pecados. Yo lo creo. Y sé que tengo vida eterna al confiar en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te oro. Amén. Continuamos con nuestra serie Vidas de Éxito. Y yo estoy convencido de que el éxito realmente se logra pegadito al Señor, caminando junto al Señor. Por supuesto, uno de los mejores ejemplos que tenemos es el de Noé, que Noé caminó con Dios, cerquita de Dios, y el éxito fue rotundo, ¿verdad? Es especial el tema que me toca el día de hoy. Se llama Mujeres de Éxito y el tema está basado en el libro de Tito, en el capítulo número 2. Y cuando pienso en ello, se me viene a la mente lo que Proverbios dice, ¿verdad? De cómo las mujeres sabias edifican su casa. Y eso es lo que dice el 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, mas la necia con sus manos la derriba. Realmente no había pensado tanto en las implicaciones de este pasaje hasta poder conectarlo con lo que Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Tito, te dejo en Creta, le dice, porque quiero que corrijas lo deficiente y que reconozcas en cada una de las ciudades hombres maduros en la fe, para que se puedan hacer cargo de las iglesias. Pero cuando él está pensando
en corregir lo deficiente, sabe que hay muchas situaciones que se están dando en los diferentes grupos de la iglesia, entre los hombres mayores, entre las ancianas, entre las jóvenes, entre los jóvenes con los esclavos. Y esta serie ha estado precisamente hablando de ese segmento, ¿verdad? Que cada uno tiene una necesidad específica. En este caso, él toma ya para el versículo 2, 3 y 4 tanto a las mujeres más adultas como a las mujeres jóvenes, y da su consejo a Tito de cómo ellas deben de comportarse. Quiero leérselos así. Versículo número 2, 3 y 4 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y está él interesado precisamente en que la enseñanza de la palabra de Dios pueda realmente tener el valor para toda la comunidad que ahora mismo necesitamos que tenga, que sea lo valiosa y lo verdaderamente especial para poder dar el consejo a cada uno de los segmentos de la vida. Y entonces, nuestro tema, ¿verdad? Mujeres de éxito. ¿De quiénes vamos a hablar? De las mujeres un poco mayores en la carrera, en la fe, y aquellas mujeres que vienen comenzando, aquellas hermanas que recién acaban de confiar en Cristo, que están deleitándose en el Señor, que están buscando su rostro, su dirección, que quieren conocerle, y el papel que juegan aquellas hermanas que ya tienen cierta cantidad de tiempo de estar corriendo y que conocen un poco más a su Señor y Salvador y que entienden el ministerio que Dios les ha dado de enseñar a estas otras mujeres en cosas específicas. Y esto es lo que Pablo le detalla a Tito acá, las cosas específicas en las cuales ellas deben de estar trabajando. Y me encanta porque en gran manera primero comienza con estas mujeres que ya están en la fe, ¿verdad? Y les empieza diciendo que quiere que ellas tengan un carácter específico, ¿verdad? Quiere que sean reverentes en su porte. Quiere que estas mujeres se conduzcan de forma tal de que puedan ser ejemplo a estas otras mujeres, a todas las personas, que tengan una conducta intachable, que tengan una vida de admiración y de verdaderamente honra hacia su Dios. Hay otras versiones que nos hablan de estas mujeres para que sean reverentes a Dios, ¿verdad? Que ellas puedan respetar y reverenciar a Dios como tal para conducirse en la vida. Entonces se pone a pensar primero en esas mujeres ya tienen cierto tiempo estar conociendo al Señor, para enfocarse en el carácter de ellas. Habla del cuidado que deben de tener de tomar vicios, ¿verdad? Habla del cuidado acerca del vino en particular y que no se lo permitan, ¿verdad? Que sean, me dice, maestras del bien. Y entonces imagínense este ministerio con todas estas mujeres maestras del bien que son tremendamente habilidosas para poder alcanzar a otros con la bondad del Señor. Y a ellas tienen tiempo y han tenido oportunidad para servir en diferentes ministerios, allí en el hospital, allí con las necesidades de las personas más pobres. Han tenido oportunidad de servir en diferentes ministerios. Y esto es importantísimo porque a ellas se dirige primero y después les pide que ellas sean aquellas que enseñen a las más jóvenes, a estas que vienen llegando, a estas que anhelan realmente tener la plenitud de todo lo que Dios quiere darles. Y hace referencia precisamente a cosas muy específicas. Entonces, el ministerio de ellas tiene que ver
con el trabajo que van a hacer con las más jóvenes, con las que están llegando, con las que necesitan mayor entrenamiento. Y es muy específico acerca de cosas las cuales la palabra de Dios valora tanto y que creo que nosotros también tenemos que valorar. Dice que les enseñen a ellas a amar a sus maridos y a sus hijos. Que les enseñen a ellos a amar a sus maridos y a sus hijos. Estamos hablando del valor que Dios le da a la familia. Miren, con tantas corrientes que andan por ahí de pensamiento, donde le están diciendo a las mujeres, no, usted no tenga su hijo, sus 2 hijos, pero usted no se comprometa con ningún hombre. Y en cuanto al pensamiento de Dios, precisamente es poder formar una familia, poder criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, es como lo más grande en medio de todo el, el ministerio a desarrollar. Darle la importancia a la familia, darle la importancia a la familia, de poder estabilizarse emocionalmente y madurar para poder formar una familia. Y esto es importante, ¿verdad? Es de entrada lo que lleva. Luego les hace mención, ¿verdad?, de la importancia de aprender a ser prudentes, ¿verdad? Prudentes tanto en lo que dicen como en cómo se conducen, cómo se portan, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en la plática que tenía con mi hija hace unos días. Yo le hacía mención a ella. Mire, uno es libre de lo que piensa y esclavo de lo que dice. Así que es tan importante pensar lo que uno va a decir, porque cuando ya lo dijo, ya hay que sostenerlo y hay que vivirlo. Es tan importante entenderlo. Somos libres de nuestro pensamiento, pero esclavos de lo que decimos. Así que es tan importante aprender a ser prudentes, ¿verdad? Aprender a ser prudentes en primer lugar. Luego dice castas, mujeres puras, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y con mucho cuidado quiero hacer mención del vestuario de cada una de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué, por qué eh, seguir la corriente y la moda cuando eh, se está provocando situaciones que degeneran en cosas mucho más grandes? ¿Por qué hacer más corta la falda? ¿Por qué eh, provocar situaciones que tienen que ver con las emociones de los demás? El cuidado que se tiene que tener entonces en el vestuario, de cómo hacerlo, de cómo ustedes deben vestirse y, y evitar situaciones de dolor para más adelante, ¿verdad? Es tan importante la pureza en la vida de cada una de ustedes. ¿Por qué no pensar en llegar a su matrimonio virgen y cuidar que esto suceda? Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Irma de Flores, esposa de Armando Flores, pastor de la Iglesia Gran Comisión Comayagua. Yo llegué a la iglesia por primera vez hace 29 años. ¿Cómo fue que yo llegué a la iglesia? Bueno, sin duda que Dios ya me amaba y me estaba llamando. Porque desde un tiempo atrás de mi llegada a la iglesia, yo empecé a sentir una carga en mi corazón y era una preocupación por mis futuros hijos. Aunque en ese tiempo yo no tenía planes ni novio para casarme ni tampoco hijos. Sin embargo, constantemente había un pensamiento en mi mente que yo decía, Señor, yo sé que algún día vos me vas a dar un esposo e hijos, pero yo, ¿cómo voy a criar a mis hijos si yo no te conozco? ¿Cómo voy a educarlos bajo tus principios si yo no conozco la Biblia? Así que empecé a pedirle a Dios para que me guiara hacia una iglesia donde yo fuera enseñada para ser una buena esposa y madre. Recuerdo que yo le decía, Señor, yo quiero 2 cosas. Quiero conocerte y quiero servirte. Y Dios contestó mis oraciones y puso en mi camino a una persona que me invitó a la iglesia Gran Comisión Tegucigalpa, porque en ese tiempo yo vivía en Tegucigalpa. Bueno, yo asistí la primera vez y me encantó y me integré a un grupo de jóvenes.
Aquí conocí a una joven llamada Tania. Ella amaba y servía al Señor, conocía mucho de la Biblia y constantemente me compartía versos de la palabra de Dios y me animaba a que yo también leyera. Así fue como descubrí un verso que me llamó mucho la atención y fue Tito capítulo 2, verso del 3 al 5, que dice: Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este punto se refiere para que la palabra de Dios no se hable mal de Dios, ni de su palabra, ni de la iglesia de Dios. En este pasaje Dios me mostró que para Él es sumamente importante el rol de esposa y madre, porque esto atraería a mis hijos a su reino aquí en la tierra y ellos serían útiles a Dios y a la sociedad. Por lo que Él necesita que en la iglesia haya mujeres maduras, con un corazón dispuesto a enseñar y modelar sus principios. Así que Tania, esta joven maestra del bien que me llevó a conocer, amar y obedecer a Dios, ella me enseñó a ser decorosa para vestirme, a no ser chismosa, sino prudente para hablar, entre muchas otras cosas que ella me enseñó. Bueno, con el tiempo, el Señor me bendijo y me mandó a mi esposo y a nuestros 3 hijos. Y yo le doy tantas gracias a Dios por haberme llevado a la iglesia. Aquí habían muchas mujeres maduras espiritualmente, ya casadas con hijos que ellas eran maestras del bien, de las que habla Tito capítulo 2. Recuerdo que ellas daban conferencias sobre el amor y respeto para los esposos, el amor, crianza y disciplina para los hijos. Y yo no me perdía ninguna de estas conferencias, porque yo estaba clara en que yo quería conocer y servir a Dios. Quería conocer cuál era su plan para mi vida. Así que le pedí a Zenia Muñoz, que era una de estas piadosas mujeres, le pedí que me enseñara, que ella fuera mi tutora. Ella ya tenía hijos más grandecitos que los míos y aunque ella era menor en edad, pero en sabiduría de Dios me llevaba muchos kilómetros adelante. Ella, con mucho cariño, abrió las puertas de su casa y de su corazón para enseñarme. Yo recuerdo que llegaba a su casa, platicábamos, ella me enseñaba sobre el respeto, la sujeción, amor hacia mi esposo, sobre mi papel de ayuda idónea para Armando. Me enseñó a no hablar mal de él con nadie, más bien a admirarlo, a ser agradecida con Dios y con él por las virtudes que él tenía, a no tomar decisiones sin consultarlo a él. También me enseñaba a ser amorosa con mis hijos, a respetarlos, a ser firme cuando había que serlo, a darles corrección y disciplina con amor, a enseñarles a leer la palabra y a orar. ¿Y saben qué? Lo más importante es que ella me enseñaba no solo de palabras, sino que ella también era ejemplo. Ella me modelaba cada cosa que me enseñaba. Para finalizar, yo quiero agradecer tanto a Dios, porque Él, a través de su palabra y de estas mujeres maestras del bien, me mostró que como esposa, Él me había llamado para bendecir, amar y llenar las necesidades de mi esposo. Que como madre, Él me había llamado a amar, cuidar y guiar a mis hijos hacia su reino, y que de esta manera yo lo estaría sirviendo a Él. Una mujer como la que Pablo está pensando y que quiere que Tito realmente cuide, es aquella que va a buscar tener éxito en Dios, pegada a Dios, buscando agradar a su Señor. Así que
Si estás soltera, si estás casada, eso es para ti. El trabajo de poder desarrollar en la vida de otros el que puedan conocer más a Jesucristo. Así que los dejamos con este tiempo especial y les animamos entonces a seguir adelante. Dios les bendiga.